Bueno, muy buenas tardes para todos. Esteban, Javier, Jessica, Liliana, Luis, Joana, muchas gracias por estar acá. Profe Luz Marina, buenas noches, bienvenida nuevamente. Cuando su merced disponga, podemos arrancar. Muchísimas gracias, Ricardo. Yo creo que podemos iniciar. Entonces, de acuerdo a nuestra estructura de clase, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, súper. Entonces, digamos que, como siempre lo hacemos, el objetivo de la sesión que tenemos en esta noche son las bases de la política pública enfocadas al diseño. Aquí quiero como hacer una, eh, un repaso súper rápido y es, nosotros ya vimos todo el ciclo de la política pública y ahorita lo que vamos a empezar a ver son como conceptos claves en cada una de estas fases. Digamos que me interesaba mucho que ustedes conocieran como todo lo que significa el ciclo de la política pública para que nos pudiéramos ubicar cuando hablamos de diseño, de qué estamos hablando, cuando hablamos de evaluación de la política pública, de qué estamos hablando, cuando estamos hablando de agenda de la política pública, de qué estamos hablando. Esos conceptos, digamos, ya los vimos, los tenemos claros y si no, pues, digamos, me dicen y no hay ningún problema y regresamos sobre algún concepto que no nos quede claro. Ya con base en esos conceptos, lo que me interesa es que podamos empezar a ver ahorita características muy especiales con un nivel de maestría de política pública criminal en cada una de estas fases. Para eso, digamos que hoy tenemos en nuestra sesión que revisemos todo lo que significan bases de la política pública en la fase de diseño y que analicemos el concepto de inflación penal. Iniciamos como siempre y ustedes me ayudan con un recordatorio que vimos la clase pasada, qué conceptos analizamos. Eh, por favor, si me ayudan con eso, ojalá que sean otras personas las que participen y que cada clase podamos tener diferentes participantes. Entonces, adelante, quisiera que me ayudaran en eso, por favor. Buenas noches. Profe Luz Marina, ¿estás ahí? La profe me dice que está teniendo problemas, que ya se vuelve a conectar. Qué pena con ustedes. Listo, profe. Hola chicos, qué vergüenza, se me cayó la conexión, pero ya estoy aquí de nuevo. Ahora sí, les estaba diciendo que porfa si me ayudan recordando que vimos la clase pasada.
Chicos y chicas, ¿sí me escuchan? ¿Ustedes me están escuchando bien? Listo, Hola, sí, ahí súper. se oye perfecto. Ay, súper, gracias. Entonces, nada, les quería pedir el favor si me colaboran recordando que vimos la clase pasada. Todo, yo me excuso porque la clase pasada no pude estar presente. Gracias, Dana. ¿Alguien que nos ayude que sí haya podido estar en nuestra clase? Ay, no me digan eso porque si no me preocupo un montón de que no me hayan entendido nada, nada, nada la clase pasada. Chicos, Alejandro, Esteban, Juliet, Valentina, alguno que me ayude. Profe, pues la verdad, no recuerdo exactamente de todo, pero si la memoria no me falla, es que recuerdo que ese día estaba un poquito mal de la conexión y hablábamos sobre los aspectos a tener en cuenta en cuanto a la formulación y el ciclo de la política. Recuerdo que conversábamos y bueno, personalmente yo le comentaba acerca de las situaciones que se viven acá en el Observatorio de las Políticas Públicas. em, en el ciclo como tal, y que usted nos decía que en nuestro papel de asesor, de asesor en cuanto a políticas públicas, que también estaba bien mencionar y aclarar cuando no era viable eh, ejecutar o formular una política. Digamos como que en qué medio se encontraba, cuáles eran las herramientas o en qué circunstancias estábamos y que si era posible o no y que pues también nosotros teníamos que tener eh, como ese, no sé cómo decirlo, sino como ese nivel profesional para decir si se puede o no se puede. Y eso era o sea, en cuanto a la conversación que tuvimos, que recuerdo muy Sí, bien, pero no sí, yo recuerdo. también lo recuerdo. Profesora, muy buenas noches. Gracias, Valentina. Sí, Eh, hola, tratábamos buenas, de... Luis, ¿cómo estás? Muy bien, profesora, usted nos daba la clase anterior como, digamos que como una clasificación o cómo podríamos nosotros determinar qué es verdaderamente una política pública y qué es simplemente quizás un plan de acción de una entidad en cuanto a la resolución de algún conflicto o inconveniente. Recuerdo que citamos varios ejemplos en los cuales usted nos decía qué es propiamente una política pública y qué otros quehaceres de las entidades son simplemente un plan o un desarrollo de un proceso y no una política pública. Entonces, que debemos ser muy cautelosos en saber los elementos que constituyen la política pública. Eso también lo vimos. Muchísimas gracias, Luis, muy amable. Sí, chicos y chicas, la clase pasada estábamos viendo en la última fase de la política pública, que es la determinación o la de rediseño o reformulación. Y decíamos que la terminación es poco probable porque tiene unos costos políticos muy altos, entonces digamos que normalmente los gobiernos no se atreven a declarar esa terminación de una política pública como tal. Entonces, que lo más usual que se ve en el sector público y sobre todo en temas de criminología son reciclajes, son diseños, son reformulaciones. Eh, Decíamos que eh, en esa rediseño pues hay que ser muy cautelosos en qué vamos a reformular. Digamos, la fase pasada, que fue la de evaluación, nos debe arrojar en qué se falló, qué no funcionó bien y cuáles son los ajustes que va a necesitar
en esta siguiente etapa, que es la de, excúsenme porque estoy como un poco disfónica, y entonces les decía, en la evaluación nos va a decir qué no estaba funcionando bien en nuestra política pública y qué debemos ajustar. Cuando hacemos el rediseño, cuando hacemos los ajustes, normalmente, digamos, por nuestro estilo de sistema, siempre optamos por ajustes normativos, ajustes en leyes y aumento de penas. Entonces, digamos que en nuestra evaluación nos debió arrojar que eso era lo que estaba mal y que por ende, cuando hacemos el rediseño o la reformulación, pues eso es lo que debemos ajustar. Eh, Eso decíamos la clase pasada. En esta clase lo que vamos a hacer es ver unos elementos de base de política criminal como política pública en la fase de diseño. Y en esta fase de diseño, acuérdense que es nuestra primera fase o nuestra segunda fase, porque digamos que el diseño va muy atado a la escogencia del problema, digamos, a identificar qué problema queremos resolver y que ese problema entre en la agenda de gobierno, y ahí sí nos ponemos, digamos, a diseñar la política criminal como política pública. Tengan en cuenta que antes de esta fase de diseño, que está la de agenda, es una fase, son fases netamente políticas, porque así tenemos nosotros diseñado nuestro engranaje. Acuérdense que nosotros veíamos cuando veíamos esta fase que hay unos actores que se mueven políticamente para que su problema, o sea, las causas que ellos defienden, pues sean insertadas dentro de esa agenda de gobierno y se pueda diseñar entonces la política criminal. Entonces, en ese diseño de la política criminal es el momento en el que se conceptualiza la intervención estatal sobre el fenómeno delictivo. Acuérdense que no todos los fenómenos van a ser considerados delictivos, todos los fenómenos van a ser considerados como objeto de una política criminal. Y en eso digamos que nosotros debemos ser muy cuidadosos y tratar de que no todo se vuelva delito, porque eso tiene unas repercusiones económicas, sociales, de inflación penal, de hacinamiento carcelario, de violación de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando todo, digamos, cuando en una sociedad como política, como acuerdo nacional, como contrato estatal, hemos definido que cualquier conducta se vuelve un delito, pues digamos que eso es tremendamente grave. Sino que lo que tenemos que definir es qué queremos transformar, con qué instrumentos y hacia dónde nos vemos en el marco de esa política pública. El objeto de esa intervención es la definición sobre qué fenómeno social decide el Estado que va a intervenir. Porque puede ser que hayan conductas que socialmente tengan un impacto, pero no necesariamente que el Estado decida actuar. Discusiones críticas, no todo problema social debe transformarse en un problema penal. Por ejemplo, un consumo de drogas. Acuérdense que eso hasta hace unos años pues era un problema, era un delito, pero hoy lo tratamos como un asunto de salud pública. Ese cambio de perspectiva es a lo que apuntan las políticas. Eso realmente son las políticas. ¿Qué pasa en el riesgo práctico? La inflación penal. Cuando todo problema, la migración, la pobreza, el exilio, la protesta social, etcétera, 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 se criminaliza. Eso se nos va a convertir en lo que vamos a ver más adelante, que es todo el concepto de inflación penal. Y el objeto de la intervención revela más sobre la política y la ideología del gobierno que sobre el delito mismo. Lo que unos consideran delito y otros no, depende de cómo sociedad nosotros qué consideramos delito y qué no. Y eso solo se organiza a través de esa política pública criminal, porque es allí donde nosotros definimos para nuestra sociedad, para la construcción de valores que tenemos, para nuestra cosmovisión, qué es un delito y qué no. Y entonces así vemos que hay países donde determinadas conductas constituyen un delito y en otros no.
eso pasa en asuntos religiosos, eso pasa en temas de consumo de sustancias psicoactivas, eso pasa en formas de vestir, en formas de socializar, etcétera, etcétera. Podemos ver cómo en unos países el tratamiento que se le da a ciertas conductas son delitos y en otros no. Todo depende de qué política criminal nosotros establezcamos de acuerdo a nuestra escala de valores. Eh, Dentro de ese concepto de inflación penal, ¿qué es la inflación penal? Pues es un fenómeno en el cual el Estado, frente a diversos problemas sociales, recurre de manera desproporcionada al derecho penal. Y ojo, acá que tenemos que tener claro, esa desproporción es relativa, es decir, lo que para nosotros puede ser desproporcionado, en otros países puede ser lo lógico y puede ser el marco normativo que se ha establecido y que es el pacto social. No había visto, Alejandro, que tienes la mano levantada. Te escuchamos. Buenas noches, profesora, compañeros. En base a lo que estaba diciendo anteriormente, quería saber, cuando usted dice lo que se considera delito o no, entiendo que vas mucho más allá de lo que es un código penal. Entiendo que es algo más bien como de la cultura, ¿cierto? Es decir, puede haber un proceso, puede haber un delito contemplado en el Código Penal que de repente la misma población no lo ve como un delito, pero ve como un delito quizás algo que no lo es. ¿Se refiere a algo más o menos así? Sí, digamos, sí, pero a lo que nos referimos cuando hablamos de política pública, Alejandro, es nosotros como Estado, ¿qué definimos que es delito? Por darte un ejemplo. Hay unos países donde la Biblia y leer la Biblia es un delito que merece la restricción de la libertad. En este país no lo es. En este país, por el contrario, nosotros lo tenemos como uno de nuestros derechos fundamentales y es a la libertad religiosa, a la libertad de creencia, a la libertad de culto. Pero en otros países no es así. Nosotros hoy condenamos ciertas sustancias psicoactivas que no son y que son delito en nuestro país y en otros países no lo son. Por ejemplo, nosotros hasta hace muy poco no teníamos la dosis mínima en algunas sustancias psicoactivas que hoy sí tenemos, pero en otros países hace muchísimos años eso está permitido. A eso hago referencia. Depende de qué criminalicemos, depende de qué consideremos delito y qué esté legislado como delito. ¿Por qué, Alejandro? Digamos, ¿y por qué es importante que tengamos eso claro? Porque si nosotros como sociedad definimos que todo es delito, pues lo que eso va a tener son unas repercusiones económicas altísimas, porque ustedes saben que las personas que están privadas de la libertad en centros carcelarios pues son costosas para el Estado, son muy costosas, muy onerosas, porque eso nos repercute en que hay que hacer más establecimientos carcelarios porque tenemos un hacinamiento carcelario increíble, altísimo, tan alto que es un estado de cosas inconstitucionales. La Corte Constitucional ha dicho, acá hay un estado de cosas inconstitucionales que traduce no hay una solución de fondo relativamente cercana o en el corto plazo. Y hay una violación flagrante a los derechos humanos. Tercero, porque si se criminaliza todo y todo se vuelve delito, el efecto que tiene la pena de disuasión se empieza a perder, porque como todo es delito. Y en fin, hay varias consecuencias que habría que analizar en cada una de las tipificaciones como delito, por lo cual no es conveniente que nosotros caigamos en ese fenómeno de inflación penal y de considerar que muchas, digamos, de las actividades o muchas de las actuaciones son delitos. Eso no quiere decir que no sean reprochables, eso no quiere decir que no se puedan castigar, eso no quiere decir que no existan otro tipo de sanciones. Y eso no quiere decir que el Estado no se encargue de ellas desde otro punto de vista que puede ser más pedagógico, restaurativo, de socialización, de persuasión, que una pena privativa de libertad. Te escucho, Luis. Gracias, profesora. En días anteriores, por el gobierno se decía que
que quizás una forma de disminuir la criminalización o la criminalidad era también disminuir los delitos, que habían ciertos delitos que estaban ambiguos a nuestro ordenamiento jurídico penal. Entonces, con razón a lo que usted dice, profesora, cree uno que quizás estamos en una, digamos que sociedad que criminaliza tantos comportamientos y eso eleva en cierta medida el uso de la justicia en ocasiones, no como la última ratio del derecho penal, sino atendiendo quizás fallas administrativas del mismo sistema. Sí, de acuerdo con ese análisis, Luis, creo que hemos criminalizado muchas conductas que no deberían, por lo menos, eh, ser delito y ser la última ratio y estar legisladas hoy en un código penal. Porque siento que hemos caído efectivamente y ahorita vamos a ver y cada uno va a poder hacerse, digamos, críticamente una idea si o no estamos en una inflación penal. Eh, Porque eso, y digamos que no es satanizar tampoco eso, es el tipo de sociedad que nosotros queremos y que nosotros buscamos y que nuestros legisladores, que son por los que nosotros votamos, pues han establecido, pero sí es preguntarnos si es el deber ser y si eso es lo que nosotros queremos como sociedad y si eso sobre todo es técnicamente correcto. Porque acuérdense que la política pública tiene dos conceptos muy fuertes y que nosotros nos tenemos que volver muy diestros y tenemos que desarrollar habilidades para ambos componentes, un componente técnico y un componente político. La política pública tiene esos dos componentes muy marcados. Listo, Joana, te escucho. Buenas noches. Bueno, respecto al sistema penal penitenciario, yo sí pienso que lo que necesita nuestro país es una reestructuración total, porque por lo que estamos viviendo hoy, cada día se complica mucho más y realmente el Estado, la declaración del estado de cosas constitucionales para poco y nada ha servido sino para total populismo punitivo. Entonces, tampoco yo estoy de acuerdo en que le bajemos también a los temas de todos los delitos y como lo dijo el presidente, le quitemos la I y la D a todo porque pues todo puede ser normal y como la historia está cambiando, entonces los buenos son malos y los malos son buenos. Entonces yo creo que sí, en este momento las personas también que están haciendo las leyes en nuestro país no son las más adecuadas o por los gobernantes que votamos no tienen el conocimiento eh, para realizar estas leyes que tenemos actualmente, pero pienso que todo iniciaría con la reestructuración total del sistema penal penitenciario. Digamos que sí, eso podría ser posible, eso podría ser parte de una política pública. Acuérdense que el sistema penitenciario obedece y está bajo la sombrilla de una política pública de Estado que queremos o que se plantee. Yo estoy de acuerdo contigo, Joana, en que lo bueno no le podemos decir malo y a lo malo bueno, totalmente de acuerdo. Y no quiere decir que cuando algo no es delito esté socialmente permitido, o esté bien, o no vaya a requerir sanción. Pero lo que podemos pensarnos es otro tipo de sanciones, es que la pena privativa de la libertad tiene que ser, y ustedes lo saben, nuestra última opción. Es decir, tenemos que haber agotado un proceso y no puede ser la respuesta del Estado a fallas estructurales del Estado, porque entonces tampoco estaríamos haciendo nada y estaríamos en el círculo vicioso en el que nos encontramos como sociedad. Entonces criminalizamos, pero todo el mundo lo hace, pero entonces no se juzga porque entonces hay tan poca efectividad de la rama judicial que volvemos a lo mismo y entonces la gente sigue haciendo las mismas conductas porque saben que no pasa nada y existen las penas, y de hecho son muy altas, pero cuando vamos a revisar técnicamente estadísticas y datos, nos damos cuenta que efectivamente no está funcionando y no está sirviendo y que hay fallas estructurales en el sistema. Dana, te escucho.
Yo apoyo lo que acabo de decir, profe, puesto que tenemos también en el Código Penal, aunque también me surgió ahí una duda, por ejemplo, el hurto. El hurto ya está ultra mega agravado. eh, lo tenemos calificado, lo tenemos agravado por no sé cuántas mil causales y a su vez tenemos al final el artículo 260 que agrava aún más todos los capítulos en contra del patrimonio. Entonces, pues en ese orden de ideas tenemos estadísticas de que el hurto sencillamente no baja. ¿Sí? No es que la gente deje de apoderarse de las cosas o que entiendan que de una u otra manera eso está mal y que pues el fin del Estado a la hora de tener un tipo de proceso resocializante, pues a ellos no les va a ayudar. Ahora, la cuestión mía, o bueno, mi pregunta tiene ahí que ver es, por ejemplo, cuando ya están ahí, como quien dice, plasmados en el código, en qué parte pues se viene viendo la afectación respecto de todo este proceso de creación de política pública. Pero no entiendo cuando dices afectación, ¿a qué tipo de afectación haces O referencia? sea, ¿en qué etapa se ve o en qué etapa pues una vez ya esté el hurto ahí ya súper ultra mega plasmado en el código, como en qué etapa pues de la creación de la política pública se viene viendo inmerso esto? O ya Pues, cuando finalizó, o el hecho de que ya esté ahí metido en el código significa que pues ya, ya creo entenderte y me corriges si no le doy respuesta. Digamos que vamos a coger, por ejemplo, tu ejemplo de hurto. Hoy tenemos determinada política pública que marca lo que tú estás narrando con el hurto, pero cuando revisamos datos y entonces estamos, digamos, esa política pública ya se diseñó, ya se implementó, ya se ejecutó y estamos en una etapa de evaluación, lo que vamos a evaluar es si efectivamente la política pública que fue subir penas, agravarla y, digamos, cualificar de alguna manera ese delito, ha servido para la disminución, para que ese delito deje de cometerse. Cuando hacemos esa evaluación y revisamos datos, que yo digamos no podría hacerlo porque no tengo los datos, pero hagamos el supuesto de Dana. Revisamos datos y estadísticas y nos damos cuenta que esa medida y que esa política pública no funcionó, que esa medida normativa dentro de esa gran sombrilla de la política pública no está funcionando, pues lo que entramos es a la última fase, que es la de rediseño, reformulación, a preguntarnos varias cosas. La terminamos porque definitivamente no es por ahí. Esa puede ser una posibilidad y decir, mire, el hurto en este país, digamos, estos tipos agravados, de pronto sí los vamos a dejar plasmados en el Código Penal, pero estos otros tipos los vamos a manejar con medidas sociales. Esa puede ser una posibilidad. O eso lo vamos a manejar con otro tipo de sanciones como multas. O ese tipo lo vamos a manejar con X, digamos, no que los actores de la política pública determinen qué es lo más conveniente y que puede dar mejores resultados porque lo que hemos implementado hasta hoy no ha funcionado. Eso se podría hacer, Dana, y digamos, eso nos cambiaría lo que hoy tenemos respecto al hurto. muchas gracias, profe. O sea, ese sí sería un ejemplo, perdón, ahí me meto la cuchara un poquito. Ese sería sí un ejemplo para precisamente la inflación penal. Sí, sí, deme un segundito. Entonces, digamos que lo que tenemos que tener en cuenta es si eso nos podría servir y podríamos decir que hay una inflación penal, pero la inflación penal es más no respecto de un delito, sino cuando muchas acciones las transformamos en delito. Hoy podemos decir que en Colombia estamos en una inflación penal, a mi consideración sí, pero yo quiero que ustedes, con base en las características que yo les voy a ir mencionando,
evalúen de forma crítica si podemos estar en una inflación penal, podemos estarnos acercando a una inflación penal o definitivamente no, eso no está sucediendo en este país. Esa evaluación quiero que la hagamos y la discutamos al final de la clase. Te escuchamos, Luis. Gracias, profesora. Me parece muy valioso el ejemplo de la compañera Dana, y es que mire que el hurto es el delito el cual nos deja ver, a mi modo o a mi parecer, un fracaso en la política pública, porque el legislador agrava y califica un delito de hurto, pero sabe que se exagera al darle un mínimo de 12 años de prisión a una persona por el cometimiento de un hurto. Entonces lo que hace es, ya después de una pena exagerada, comenzar a buscar dentro de la misma legislación o norma cómo disminuir la pena. Entonces, en Colombia, un hurto calificado agravado, lo más común que puede ser por la violencia y agravado por la coparticipación. Entonces, son 12 años mínimos. Pero entonces, el mismo legislador te dice: si indemnizas perjuicios por la luz del 269, te rebajo el 75% de la pena. Si aceptas cargos, pues te rebajo el otro 50% de la pena. E incluso si no tienes reclusiones en los últimos 5 años, te voy a precluir el delito. Entonces, eso nos habla de que formulamos políticas públicas de endurecimiento de penas, pero que no van de la mano con la lógica y la razón de la sociedad. Entonces, el hurto es el claro ejemplo y Dana toca el tema. Me parece muy interesante por lo mismo, porque hablamos de unas agravantes, calificantes, endurecer la pena a un delito, pero en el mismo capítulo de patrimonio económico establecemos las formas en las cuales se debe reducir la pena para ese ilícito. De acuerdo, Luis, y ese es otro análisis muy valioso que tenemos que hacer cuando diseñamos y evaluamos esa política pública. Es decir, ¿qué queremos? Estamos haciendo un aumento de penas, pero a la vez la forma en cómo rebajamos está compensando esa subida de penas, entonces finalmente no estamos haciendo nada. Y volvemos a nuestras clases iniciales y es, acuérdense que, por ejemplo, para estas épocas electorales empiezan discursos muy fuertes de mano dura, por ejemplo. Y cómo a través de ese endurecimiento de penas y ese aumento de penas se va a mejorar y va a dar una percepción de seguridad. Percepción de seguridad que no tenemos, que por el contrario estamos ávidos y estamos reclamando a nuestros gobernantes. Y entonces entonces se da efectivamente una subida de penas, la gente queda tranquila, queda contenta, pero por debajo lo que estamos viendo es que vía descuentos, pues volvemos a quedar en tablas, volvemos a quedar empatados, volvemos a quedar en nada. Entonces, la llamada y lo siguiente que quiero que se pregunten es si esas subidas de pena efectivamente están sirviendo. Suponte, Luis, que no haya esas rebajas de penas que tú mencionas. Aún así, la subida de penas sí funciona. Estadísticamente y con datos en mano estamos viendo eso, o por el contrario, subieron penas, pero los porcentajes de judicialización son muy bajos. Por ejemplo, ese es un dato que siempre hay que tener. Ok, subimos penas, pero ¿cuántas personas están siendo judicializadas con esas nuevas penas? ¿Cuántas llegan a feliz término de condena, por ejemplo? Te escuchamos, Esteban. Gracias, doctora. Doctora, pues yo estoy pues en general de acuerdo con la mayoría o con todas las intervenciones que se han hecho, pero quisiera pedirle que me hiciera o que me ayudara a hacer una claridad metodológica en una cuestión. La política pública criminal, como la estamos estudiando acá, como acá se ha comentado, parece que siempre tiene el tamiz, la necesidad de estar orientada a la reducción de la comisión de conductas desviadas o pues de delitos particularmente. ¿Eso necesariamente es así o la definición de política pública criminal no incluye que tenga que estar necesariamente orientada a ese fin? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, un aumento de penas de una persona que comete un hurto utilizando la violencia respecto del que lo comete sin hacerlo, me parece que es apenas justo. Incluso es justo desde el punto de vista de la igualdad, porque no es la misma conducta en sí misma. Entonces, el que haya una pena diferenciada me parece que es una cuestión simplemente de justicia y de equidad.
diferenciada, no el monto, ya el monto es otra discusión, pero diferenciada me parece justo. Entonces yo pienso que si una política pública criminal se destina, por ejemplo, no a reducir el delito, sino a reconocer esa situación de diferencial por una cuestión de igualdad o de equidad, o simplemente porque se considera que es desde el punto de vista de la justicia, de dar a cada quien lo que le corresponde, que esa es la sanción, no se puede juzgar bajo el tamiz de si redujo o no redujo delitos, porque esa no fue la finalidad. Pero sí necesito primero hacer la claridad metodológica para saber si toda política pública criminal necesariamente tiene que estar orientada a reducir delitos o no. Esteban, eso depende de la política pública cuando se traza su objetivo. Y eso depende mucho al tipo de sociedad que queremos. En nuestra sociedad, ¿qué queremos? Y los hacedores de política pública no hay un deber ser correcto. Lo que tú planteas, la discusión que tú planteas es válida. Puede ser que nuestra política pública no apunte tanto o digamos su objetivo principal no sea la reducción de la comisión del delito, sino la disuasión, sino la justicia, sino el castigo ejemplarizante. Eso es válido. Eso no quiere decir, eso no necesariamente está tachado o no necesariamente tenemos que oponernos y decir, no, pero no, pero eso sí te responde y eso sí te marca el diseño de sociedad que queremos. Y a eso con que hago referencia. Y es cuáles son los fines esenciales del Estado cuando nosotros revisamos nuestra constitución política. En nuestra constitución política dice que los fines esenciales del Estado son varios, pero a lo que debería apuntar toda la política criminal ni siquiera es a la disminución de la comisión del delito, sino a la eliminación de la comisión del delito. Ni siquiera es a la disminución, sino es a que no se cometa. Y cuando queremos eso, de que no se cometa, pero digamos que eso parte de escuelas filosóficas y de lo que, repito, como sociedad tenemos plasmado que queremos. Cuando esa es la visión de esa política pública, de ni siquiera le apuntamos a que se reduzca la comisión del delito, sino a que no ocurra, pues asimismo diseñamos todo el andamiaje y toda la política pública. Pero eso solo nos lo puede dar esa respuesta, Esteban, y es cómo se diseñó. En cuanto hicimos el diseño, ¿qué queríamos? ¿Qué estábamos buscando? Para poder decir si sí o si no, o si sí estuvo bien o si no estuvo bien. ¿Me hago entender, Esteban? Sí, sí, me queda perfectamente claro. Sí, porque pues es interesante a partir de qué criterio juzgamos una política. Obviamente que eso no significa que yo esté de acuerdo con eso. Lo sufro a diario en mi trabajo de la inflación penal que hay. Eso congestiona y demás. Además no resocializa a nadie. Pero pues era una cuestión metodológica que me parecía importante aclarar porque pues uno puede hacer una política y decir, bueno, supongamos que en Colombia no existe ningún delito de acceso carnal. Supongamos que a este momento llevamos 20 años sin ningún acceso carnal en Colombia. Sin embargo, debe haber una norma que lo prohíba y que la sanción por la gravedad de la conducta debe ser necesariamente alta. Sí, ya obviamente entramos allá a matizar qué es alto, qué no es alto, qué es proporcional, pero igual debería existir la conducta prohibitiva, debería preverse una sanción por el principio de legalidad, aun cuando no hubieran delitos. Entonces, la política pública criminal, si se tratara solo de disminuir o eliminar el delito, terminaría cuando se elimine la existencia de un delito, aunque obviamente eso en la realidad creo que no pasa en ninguna parte. Listo, gracias, doctor. Listo, vale. Te escucho, Joana, te escucho, Alejandro. Creo que primero alzó la mano Joana. Te escuchamos, Joana. Bueno, sí, ahí como para complementar lo que el compañero estaba mencionando, es que yo creo que aquí no hemos mencionado un tema muy importante que conllevaría de pronto a eliminar esos delitos menores de los que tanto nosotros hablamos, porque pues los delitos debemos primero que todo, como le entendía compañero, recategorizarlos, ¿no? Entonces, los delitos menores para la eliminación de ellos, yo creo que en este momento está la implementación de planes resocializadores en las cárceles que tenemos en el país. Yo creo que los ojos se deben centrar en esos planes y programas
que se tienen en las cárceles que realmente no son efectivos, no han sido efectivos o no han sido bien planeados, ¿sí? Yo creo que nosotros los que hemos estado en esta maestría hemos trabajado en este tema también y hemos hecho trabajo respecto al tema de políticas resocializadoras en las cárceles del país y hemos visto que no están funcionando actualmente. Entonces, primero, para que eliminemos estos delitos que supuestamente queremos eliminar, que eso es casi que imposible en nuestro país, debemos pensar y enfocarnos que esas personas que están pagando delitos menores como el hurto, que es el ejemplo que han estado dando acá, tienen que tener unas políticas resocializadoras firmes y concretas, que es lo que yo creo que se debe evaluar en este momento todos los programas que se tienen en las cárceles, si no son efectivos o no son efectivos. Esa es mi pregunta que quiero dejar ahí sobre la mesa. Gracias, Joana. Yo comparto contigo esa preocupación. Digamos que ese hace parte de la evaluación que nosotros tenemos que hacer a la política pública. Acuérdense, dentro de esa política pública tenemos, y eso lo vamos a ver más adelante, varios instrumentos para llevar a cabo esa política pública. Uno son los normativos, y hemos dicho, hay que evaluarlos porque a veces de pronto subir las penas no está funcionando del todo. Segundo instrumento importante, tú lo mencionas, Joana, y es nuestra resocialización como línea de trabajo. Independientemente de los programas de hoy, o los programas de hace 5 años, o los programas de hace 15 o 20, ¿servían más los de hace 20 años que los que tenemos hoy? Hace 20 años se resocializaban más que hoy las personas que estaban privadas de la libertad. No sabemos, digamos, habrá que hacer la evaluación a esos programas puntuales de la política pública para saber si de pronto cuando hacemos toda la evaluación de toda la política pública nos damos cuenta que es que no ha funcionado, no porque hayamos subido las penas, sino porque los programas de resocialización no sirvieron, no funcionaron, no fueron lo suficientemente efectivos. Pero todo obedece a que evaluemos qué se hizo en el diseño, qué objetivos se trazaron, qué programas, proyectos se diseñaron y finalmente entonces podríamos hacer una evaluación completa de los resultados, acuérdense, de esa política pública. O si nos retrotraemos 20 años atrás, podríamos hacer una evaluación de impacto de esa política pública. Pero habría que hacer el ejercicio, digamos, hablar sobre eso podría ser más allá de este escenario académico donde podemos hablar de supuestos, donde podemos dar ejemplos, digamos, en un plano técnico podría ser irresponsable si no se han hecho esos valoraciones técnicas. Y es donde siempre les insisto, por presiones de la política o por percepciones, incluso no personales, sino percepciones globales, no podemos tomar decisiones como hacedores de política públicas, porque tenemos que ser muy técnicos, tenemos que referenciar datos, tenemos que referenciar estadísticas, tenemos que referenciar investigaciones, necesariamente para poder rediseñar, reformular, diseñar una política pública. Te escucho, Alejandro. Sí, un poco en el tema que estamos hablando, profesora, es, por ejemplo, en uno de los materiales que estaba para lectura de la materia, hay un libro que es un compendio de ciertos, ¿cómo se llaman? Ciertas publicaciones como las de la profesora Nadia García Sicar con respecto a políticas públicas de migración. Entonces, yo no sé cómo se verá acá en Colombia el hecho de que hasta qué punto uno puede intervenir en cosas que no son política pública criminal, sino que te vas, por ejemplo, a pensar en la migración como un factor que es criminógeno y que pudiera desencadenar en un aumento de la actividad delictiva, porque sencillamente si aplicamos teorías criminológicas, hay falta de lazos comunitarios con personas migrantes que no tienen familia acá, que son otras costumbres, etcétera, etcétera. Eso está bastante, digamos, um, demostrado, ¿no? Entonces, pudiera uno
en esa política pública criminal poder irse, por ejemplo, a esa parte de los migrantes para tratar de hacer unas políticas públicas que, aunque no criminales, son como en prevención antes de que ocurran? Por supuesto, Alejandro. Es que todo lo que tiene que ver con prevención no quiere decir que no sea política pública criminal. Digamos, a veces siempre asociamos el tema de política pública criminal al tema de castigo y privación de la libertad y de tipificación de delitos, pero no necesariamente, digamos. De hecho, las nuevas escuelas que tratan la materia de política pública criminal están muy enfocadas en toda la parte de prevención, que es, digamos, a donde debemos apuntar. Volviendo a la discusión de qué sociedad queremos, por dónde vamos, si creemos o no que pueda funcionar o si nos queremos dar esa oportunidad como sociedad. Pero por supuesto que sí, Alejandro. Pero Claro que sí. entonces, digamos, para culminar con esta pregunta, es decir, todo esto que nosotros estamos viendo como los ciclos de las políticas públicas criminales se aplican para todo tipo de política pública, ¿correcto? Sí, este ciclo de política pública que hemos visto aplica para toda política pública. De Ok, acuerdo. Hemos gracias. visto, digamos, unas características especiales que tenemos que aplicar en nuestra política pública criminal, que, insisto, abarca el tema de prevención, pero las generalidades son para todas las políticas públicas. Bien, gracias. Listo. Listo, muy bien. Seguimos. Entonces, estábamos en nuestro fenómeno de inflación penal y de los riesgos que eso pues nos puede traer. La tipificación excesiva, cada nuevo conflicto social se convierte en delito, entonces criminalizar en toda la protesta social, porque pues por supuesto que crea caos y daña las estaciones de servicio público, etcétera, etcétera. Entonces vamos a crear un delito que sea el tema de la protesta social, por ejemplo, eso podría pasar. O el tema de conductas administrativas, la violación flagrante a los derechos fundamentales de los usuarios de determinados estratos sociales que se acercan a determinados programas del Estado, por ejemplo. Cuento de penas, cuando una política no funciona, en lugar de replantearla, se suben las sanciones. Eso es muy usual, digamos, en todos estos contextos latinoamericanos. La expansión simbólica, muchas de estas reformas penales buscan enviar mensajes políticos a la ciudadanía más que resolver problemas reales. Esto es súper clave y es súper importante, y yo sé que ustedes como operadores de la política lo viven y lo sienten, y es la desconexión con la capacidad institucional. Entonces, hacemos unas políticas públicas increíbles, súper ambiciosas, pero por supuesto que cuando las vamos a poner en perspectiva, las vamos a poner en ejecución, las queremos implementar, pues no nos van a dar porque no tenemos la capacidad institucional establecida. Es más, muchas veces ni siquiera tenemos la capacitación, muchas veces no tenemos las herramientas, no tenemos los equipos, los computadores, ni siquiera muchas veces tenemos las redes más de papel y ustedes lo saben. Entonces digamos que todo eso influye en que si seguimos en nuestra inflación, en eso va a redundar. Y en eso hay que tener cuidado, digamos, en eso tenemos nosotros como hacedores de política pública, como asesores que vamos a hacer de política pública o que ya lo somos, pues cuidar, digamos, tener ese marco normativo ahí. Volvemos a nuestra fase de diseño y sobre estos elementos y estas claves que tenemos que tener en cuenta. Les mencionaba hace unos instantes, y es los medios que tenemos para hacer ese diseño de política pública. Los instrumentos, los elementos. Tenemos unos elementos normativos: crear delitos, aumentar penas, reducir penas, despenalizar, que también lo hemos visto. Hemos despenalizado determinadas conductas, porque consideramos que ya no, digamos, con los cambios sociales que tenemos, ya no vale la pena o, digamos, no amerita estar tipificado en el Código Penal. Tenemos unos medios que son los preventivos, y ahí vuelvo, digamos, a la pregunta que hacía Alejandro hace unos minutos,
y es todo el tema preventivo, por supuesto que hace parte de nuestra política pública criminal. Y ahí encontramos temas de educación, programas sociales, urbanismo incluso. Hay unos estudios increíbles de cómo el urbanismo afecta el tema de segregación social y el tema de aumento de determinados delitos. Tenemos unos elementos administrativos, por ejemplo, que hay que siempre tenerlos digamos, en nuestro inventario, que es policía, fiscalía, tribunales, rama judicial, cortes. Y por supuesto, ni más falta todo el tema tecnológico, y cada vez, digamos, este tema va cogiendo más auge. Esto está empezando a ser documentado, está empezando a ser centro de debates, de foros, cómo la inteligencia artificial puede ayudar en tantas. Miren, hay un libro increíble, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leerlo, que se llama, ay, se me fue en este instante, los ángeles que seremos, el ángel que seremos, una vaina así, no tiene nada que ver con religión, por el contrario es un estudio estadístico súper interesante. Entonces él mostraba cómo en los países, digamos, desarrollados, el tema de violencia en la comisión de delitos, digamos, desde la prehistoria a la actualidad, va disminuyendo. Entonces, por ejemplo, él encuentra unos hitos. Ejemplo, cuando se crean los cubiertos, y los cubiertos y todo el protocolo de mesa empieza a adoptarse en los lugares de paso, empieza a bajar la criminalidad, la violencia en el crimen, la violencia en la comisión del delito. ¿Por qué? Porque él descubre que ya la gente no tiene que cargar el cuchillo con el que se va a utilizar para su ingesta de alimentos, y que por ende entonces, como no estaban armados, cuando habían riñas, pues ya no habían muertos necesariamente. Y él hace, por ejemplo, una proyección que a 2030 en estos países civilizados, en estos países desarrollados, la violencia ya no iba a ser utilizada para la comisión, por ejemplo, de hurtos, que por el contrario, y les estoy diciendo que este libro tiene sus años, decía él que por el contrario, esa comisión de esos delitos iba a ser digital, iba a ser cibernética, iba a ser estafas y robos y manipulación de sistemas para, digamos, vaciar las cuentas, para clonar cuentas, para estafar gente por internet, pero no con un arma o con un cuchillo en las calles, porque se crean estos dispositivos tecnológicos que alteran la dinámica del delito. Ese libro es interesantísimo. Y eso lo uno a esto que estoy hablando, y es estos elementos tecnológicos, cómo vamos viendo que van migrando nuestra comisión de delitos. Y asimismo, entonces, digamos, nosotros lo tenemos que tener en nuestro radar cuando hacemos diseño de política pública. Miren, desde la experiencia yo les puedo contar que los gobiernos tienden a privilegiar medios normativos rápidos, crear delitos, aumento de penas. ¿Por qué? Porque generan rédito político inmediato, aunque suelen ser los menos eficaces. Y por eso, digamos, nosotros mantenemos en ese círculo, ¿Por qué? Chicos y chicas, porque hacer prevención, porque hacer educación, primero es a larguísimo plazo, digamos, esas políticas son de 20 años y a veces el largo aliento no se sostiene porque no son políticas de Estado, sino de gobierno, y de un gobierno a otro consideran que no, que esa plata puede invertirse en otras cosas, etcétera, que muestre más su gestión como gobierno. Entonces, digamos, tiene tantas barreras el tema de educación, el tema de prevención, que no es políticamente correcto y por ende poco usado, y por ende, pues digamos, no podemos ver y no podemos analizar hoy los impactos o ni siquiera los resultados que puede tener este tipo de implementación de política pública. Quiero dejar aquí, para que podamos seguir la próxima clase, quiero hacer una ronda de si tienen algún comentario, duda, pregunta, sugerencia. Profe, una pregunta, ¿cuándo es nuestra próxima clase? Qué pena, es que por ejemplo esta creo que no está en el cronograma. Querida Dana, esta sí la teníamos en el cronograma para el lunes, y yo les había pedido
súper especial sí me ayudaban a cambiarla para el día de hoy. Pero ya te confirmo, Dana, dame un segundito que yo tengo esa información acá a la mano. Deme un segundo. Señora, qué pena, no estaba prestando atención. ¿Cuál es la consulta? Ah, Querido profe, Ricardo, ¿cuándo son las próximas clases de este Dana, mes? yo les había compartido a ustedes por el grupo, no sé si lo viste, desde la semana pasada, desde esta semana, perdón, el cronograma de todas las sesiones. Por favor, revisa, porque allí están indicadas todas las clases para, para lo que queda del semestre. Como lo indica la profe Luz Marina, esta clase estaba agendada desde hace como 15 días por cambio, por una solicitud que hizo la docente y que todos aceptaron sin ningún inconveniente. ¿Listo? listo, profe, qué pena. Entonces, Yo reviso. Muy listo. amable, muchas Sin gracias. embargo, las clases de este mes van a ser el 20 y el 27, lo que queda de este mes. ¿Listo? A la Listo, misma hora. profe, sí, señor. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, pregunta, inquietud. Sí, profesora, en el caso de la política pública de la paz, los acuerdos fueron incorporados a la Constitución. Para que no se presente el evento que cambia de gobierno, así como usted lo dice, de una forma de percibir las cosas, ese ingreso a la Constitución como norma de normas obliga a los gobiernos a continuar esas políticas. Sí, sí, no. Javier, ¿yo qué te puedo decir? Digamos que el tema de los acuerdos de paz, más que una política pública, fueron un acto normativo. Si podríamos pensar, está bajo una sombrilla más grande, que es todo el tema de, eh, ni siquiera sé cómo llamarlo, de pronto de justicia transicional, de pronto de solución de conflictos, de pronto de buscar la paz. Pero el acto jurídico que incluyen nuestra constitución política es un acto normativo. Obliga y no obliga, porque pues el día de mañana puede llegar un congreso y puede hacer un acto legislativo y lo cambia. Eso le da una cierta seguridad jurídica porque, digamos, está en nuestra constitución, tendría que pasar una revisión de la Corte Constitucional, tendría que la Corte Constitucional evaluar si hace parte del núcleo o no, en fin, digamos, todos los requisitos que ustedes saben que existen para que la Corte Constitucional dé viabilidad a estos actos legislativos, que al final también tienen mucho tinte político, y no es crítica, digamos, podría estar bien y en muchas ocasiones nos han servido un montón, sino para que tengamos como el panorama completo de una forma crítica. Los acuerdos de paz son unos actos normativos que están dándole vida o dándole viabilidad o implementando o ejecutando una política pública más grande que creo que viene mucho antes de este tema de acuerdos de paz. Eh, de hecho, si uno revisa el tema de paz, viene de forma constante hace muchísimos. ¿Se fue la señal? Sí, señor, parece que se le fue la señal. Gracias, Esther.
Porfa, esperemos un minutico que se le apagó el computador a la profe. Ya se conecta. Ay, qué vergüenza, chicos, qué vergüenza. Aquí tuve un fallo tecnológico. Pero quería entrar para que pudiéramos cerrar y poderte terminar de contar, Javier, digamos, la percepción que yo tengo y cómo hago yo la lectura de lo que venimos hablando. Y es que los acuerdos de paz son, digamos, le dan vida a una política pública que viene hace muchísimos gobiernos. Es un instrumento normativo que, si bien es cierto, por supuesto que goza de unas protecciones normativas, si ustedes me lo preguntan, la gran fortaleza o, digamos, la gran protección que tienen esos acuerdos de paz, más que estar en nuestra constitución política, es todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales y su protección. Y eso, digamos que a lo largo de estos años se ha visto cómo de estos, ya vamos para el próximo año a hablar de 10 años, um, el tema de política internacional ha sido la garantía de eso. Porque, pues, que esté en la constitución política puede, digamos, variarse. Eso es lo que les podría contar, Javier. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Y creo que podemos ahí entonces cerrar, compañeros, o alguien tiene algún comentario adicional. Gracias, profesora. Gracias. Gracias a ustedes, gracias por su participación. Estas clases que son así súper participativas, yo creo que aprendemos un montón todos. Entonces, pues agradecerles su participación, su actividad, su puesta de atención. Muchísimas gracias. Espero que tengan unos lindos días hasta que nos volvamos a ver, Dios permita. Igualmente. Chao, que les vaya bien. Gracias, profe. Muchas Feliz gracias, noche doctora. Buenas para noches. usted y para todos. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, Doc. Hasta luego, compañeros. Feliz noche. Muchas gracias.